Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy tenemos un Te lo presento con alguien bueno, pues los que sois fieles al canal ya conocéis. Tenemos aquí a Daniel Marcoart, Opa. diseñador gráfico, artista, ilustrador y sobre todo mi primo. Ante todo, lo primero mi primo. ¿Qué tal, Daniel? Muy bien, gracias por traerme. Hombre, a ver, tú sabes que esta es tu casa y cuando has tenido, porque ya has traído aquí unos cuantos proyectillos. Sí. Y aunque también hemos hablado de otras cosas, hemos hablado de Mistborn y eso, pero bueno, ya digo, no es la primera vez que vienes. Y en cuanto me dijiste que, oye, mira, pues ya tengo este proyecto, el que ahora vamos a hablar, lo tengo más o menos enfilado, pues que si te parece anunciarlo. Y pues yo encantado, yo perfecto, claro que sí. Bueno, cuéntanos, de todos modos, a los que no te conocen, cuéntanos qué haces, cuéntanos un poquillo, Bueno, pues preséntate. principalmente ilustrar, ¿Sí? pero también escribir. Lo que pasa es que la parte de escritor no ha salido tan a la luz porque he estado más tiempo, pues, obviamente, con el tema de la ilustración, Ujú. pero bueno, pues principalmente eso. Estuve cuando empecé el proyecto de Daniel Marco Art y todo esto, sobre todo creo que el 90% de lo que hice era Lovecraft y Sanderson, porque fueron las Sí, dos grandes colecciones que hice y luego con el tiempo pues ya te dan ganas de hacer cosas más tuyas claro. y este proyecto, bueno, tú ya sabes que llevo con él muchos años. Sí, sí, Entonces, muchísimo, muchos años. De hecho, bueno, ya habías dado pinceladas de este proyecto aquí en sí, el sí, canal, sí, ya tenía, estuvimos hablando de él. creo que lo enfoqué más para las novelas, pero Sí, la gente no sé, bueno, la gente le mola el tema del rol. Y de hecho este proyecto nació como un juego de rol y el juego de rol siempre estuvo ahí sobre la mesa y al final dije, oye, pues vamos a hacerlo porque, bueno, que tocaba hacerlo, ¿no? Y sí. me parece que es una buena manera de introducirlo a la gente Ujú. porque, bueno, es como nació, ¿no? Entonces, pues es la manera, creo que es la adecuada, Eso básicamente, es. para presentarlo. Eso es. Bueno, antes de meternos un poco en harina, ¿vale? Se me había olvidado saludar a los Patreons, saludar a los heraldos. Que bueno, como lo que ya sabéis, tengo un Patreon en el que subimos todos los viernes contenido adicional en formato de la última ronda, que se llama. Que luego pues, nos quedaremos Daniel y yo charlando un ratillo y lo podréis ver este viernes. Y un sábado, o sea, cada 2 sábados, un sábado sí, un sábado no, voy subiendo capítulos de la novela que estoy escribiendo, de Cala, en la que Dani me ha ayudado en cosillas que luego para Patreon hablaremos de este tema. Y, por supuesto, saludar a los Heraldos 2000, Fantasía Crítica, Felimiki, Integra Firybrook, Wingates Helsing, Tere, cada vez te odio más, John Dalar y Marios Corner. Y a la miembra, Fátima García, miembra honorífica de YouTube, que, o sea, en todos los vídeos me cae un comentario de ¿cómo que miembra? ¿Qué es eso de miembra? Porque me hace gracia decir miembra. Ya está, no tiene más. Dice el despacho de Raven, guapísimo, ¿qué tal? Dice, saludos, acabo de ver las ilustraciones de Daniel. Dios. Sí, o sea, Daniel es la hostia. O sea, Daniel, la verdad es que es muy, muy, muy guay. Y Daniel es el que, bueno, luego lo comentamos, pero es el que me ha hecho los escudos de Kala y también el mapa del libro. Y Valerie Val, ¿qué tal? Valerie Val Who, dice, saludos a la miembra, saludamos todos a la miembra. En fin, bueno, decíamos, todo esto es que, a ver, claro, yo en el tweet que he puesto, lo hemos hablado antes, que es mucho más que un juego de rol. eh, f- Nace como juego de rol, pero luego tú lo enfocas, lo acabas de decir, lo enfocas como una serie de novelas. Luego finalmente termina siendo un juego, al final es un poco todo, porque es Sí, un mundo muy grande. Bueno, cuenta un poquito. sí, o sea, quiero decir, realmente he sabido como aprovechar o sea, capitalizar el error de novato, ¿no? Porque yo empecé este proyecto eh, siendo como, o sea, muy joven, o sea, quiero decir, con 18, 19, una cosa así. O sea, que llevo muchos años dándole caña a esto, ¿no? Y el gran problema que tienes cuando no sabes enfocar este tipo de cosas es que te dedicas a hacer trasfondo, pero no... Luego
quiero decir, eso sabes que pasa en ciertas novelas, sobre todo cuando eres muy novata. A ti también creo que te ha pasado que Sí, cuando empiezas a escribir metes trasfondo porque lo tienes hecho, pero no porque vaya acorde con la novela, ¿no? Es decir, que a veces dices, hostia, tengo esto, me he currado este trasfondo, te lo voy a meter aquí, sí, pero, pero luego realmente a lo mejor rompe el ritmo de la narrativa o al lector en ese momento no le importa o lo que sea, ¿sabes? ya. Entonces, cuando empiezas, siempre tienes como ese punto y yo tengo, bueno, tengo más libros de trasfondo que de lo que es novela o juego o lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, este mundo es enorme y he trabajado muchísimo en él porque además sabes que a mí me gusta, quiero decir, investigar mucho las cosas que hago, además No es hay, novela no hay nada por fantástica. casualidad. O ¿El sea, qué? que no tienes nada por casualidad, todo tiene un motivo. No, claro. Y bueno, te enseñé cuando estuvimos hablando del tema de los escudos, la Sí, heráldica que yo tenía hecho para aquí y que toda heráldica o sea, todos los escudos que tengo hechos tienen un porqué. Es decir, claro. este símbolo es por este otro, pero esto significa tal, incluso cambios políticos que hay en la historia, es lo que define la heráldica que hay en todo esto, ¿no? Entonces, claro, para mí que me curro tanto todas las piezas, incluso, bueno, cuando estuve haciendo esto tenía una amiga que era bióloga y estuvimos hablando de las criaturas y me dijo, pues te voy a enseñar a hacer un árbol filogenético para las criaturas, entonces tengo árboles de estos, o sea, decir, hay un montón de cosas que me parece que son interesantes, pero que tampoco puedes meter en una novela, ¿no? Evidentemente. Claro. Entonces, lo que he querido hacer es como dividir el proyecto en tres patas que uno es, bueno, de hecho habrá más patas, pero bueno, más adelante. Quiero decir, de momento nos vamos a quedar con estas tres, que es el juego de rol, que creo que es la puerta de entrada para la mayoría, Ujú. que de hecho también fue la puerta de entrada para mí, o sea que está ahí, por eso decía que me parece el cauce natural. Luego está el trasfondo, que haría un poquito de paraguas para Sí. todas las patas, y luego están las novelas, que al final es un poco la historia. Y la idea es un poco que tú tienes las reglas del juego de rol para que cualquiera pueda perderse en el mundo, vivir sus aventuras y Eso lo que es. sea, y luego con las novelas la historia avanza. Es Ujú. decir, hay eventos históricos que hace que, por ejemplo, también tenga repercusiones en las reglas del juego de rol, luego salgan entre comillas, expansiones, o que, yo que sé, haya un cambio que haga que, pues, por ejemplo, yo que sé, existan nuevas razas o nuevas criaturas a las que te puedas enfrentar, o que el contexto político del mundo realmente cambie, ¿no? Porque eso también sucede. Entonces, creo que es una manera de tener una experiencia como más dinámica dentro del mundo y que no es un mundo estanco, Ya. sino que es un mundo que va evolucionando y que tú también puedas sentirte parte de ese mundo, ¿no? Que Ujú. obviamente existen personajes que pueden ser como más grandes o nombres más potentes que puedes ver en las novelas, Ujú. pero que tú con tu grupo y todo esto, pues también podáis sentiros que, oye, pues estuve en este momento histórico y tal, y conocí a tal personaje o tal, y este tipo de cosas, pues yo creo También que hace que también es guay. empatices mucho con el personaje que llevas y te sientas más dentro del mundo porque al final es un mundo que conoces mucho más allá de lo que te explique el máster al comienzo de la partida o lo poquillo de lore que se vaya viendo. Da Claro. muchísimo trasfondo. Es como... Evidentemente también puede ser más exigente de cara al jugador, pero bueno, no, tampoco entiendo que tampoco es obligatorio No, claro, conocer por las eso novelas, claro. mi idea de hacer el trasfondo como una pata aparte Ujú. es para que sea opcional. Es decir, tú tienes lo que necesitas saber, lo tienes en las novelas y en el juego de rol también, en el manual, tienes digamos, el lore básico. Sí. Ahora, si quieres profundizar y quieres entender a lo mejor ciertos matices más o quieres entrar, digamos, en harina porque te gusta el world building o lo que sea, entonces ahí tienes la pata del trasfondo. Pero precisamente el dividirlo como una pata que está aparte es precisamente por eso, para que sea opcional y que si Ujú. quieres investigar más, pues puedas hacerlo, pero que si no quieres investigar y simplemente quieres, yo qué sé, vivir la aventura tal y como la tengo diseñada yo, pues Sí, lo puedes hacer con las novelas o con el rol o lo que sea, sin necesidad de invertir en estudiarte claro, el manual claro, de evidentemente. Pero trasfondo. bueno, o sea, está muy bien el tener esta posibilidad. Y es muy guay. Dice Raven, dice, me encanta el combinar el juego con las novelas. Te sientes muy adentro, exactamente lo que estamos hablando. Y Valerie Val dice, wow, estoy viendo la web de Daniel y Eroen tiene una pinta increíble. Ahora luego le echamos un vistazo aquí a la web si queréis. ¿Qué nos puedes contar un poquillo de este...
antes bueno, ya hemos hablado un poquito de qué se trata el proyecto. O sea, al final es digamos, un macro universo literario y con juego de rol. Sí, Pero, ¿de qué? Háblanos un poquito de este mundo. Háblanos un poco de o sea, Eorem. del mundo en sí, ¿no? Sí. Eorem está basado un poco en una especie de what if, es decir, ¿cómo sería la Tierra si realmente hubiese magia, si realmente hubiese todo esto? Porque el arco histórico de Orem es muy similar al de la Tierra, es decir, Ujú. es una Tierra en el Renacimiento, viene de una Edad Media, tuvieron un imperio también así en plan imperio romano y todo. Es decir, todo este tipo de cosas, la evolución histórica más o menos de Orem es similar a la de la Tierra, con la diferencia de que hay magos y hay, bueno, existe la magia, Criaturas. existe un montón, existen los elfos, existen enanos, es decir, es un poco, tienes elementos que te van a sonar mucho, porque además si te fijas las ilustraciones, toda la ropa está hecha en plan muy histórica, realmente no es esa fantasía con ropas exageradas o raras, es todo muy histórico, pero con todos los elementos que tienes de, Fantasía digamos, clásica. fantasía clásica, ¿no? Tienes elfos, tienes enanos, tienes, bueno, orcos no hay, pero sí que hay, por ejemplo, tritones o cosas así. O sea, quiero decir, tienes elementos muy clásicos, pero con un contexto muy histórico, por decirlo así, y pretende ser muy histórico, ¿sabes? También yo hice esgrima histórica y todo esto, los combates, el que una armadura sirva de algo y no que simplemente sea un adorno, pues este tipo de cosas también tienen su peso en la historia. Está mirado como muy que sea coherente realmente. O sea, al final yo siempre cuando critico una peli o algo o lo que sea, siempre pongo la Es coherencia la como el coherencia. juez. Sí. Entonces, la historia es un poquito esta, ¿no? Lo que pasa es que luego te puedes inventar reglas, ¿no? Yo creo que es lo bonito de la fantasía es eso, que tú tienes unas reglas que puedes mantener, que en este caso es un poco el contexto histórico, Ujú. pero luego te puedes decir, oye, pues qué pasa si en ese contexto histórico metemos magia, ¿no? Además que lo mío es magia dura realmente, o sea, quiero decir, tengo por ahí detrás el libro de Sanderson de cómo escribir y en ese sentido sí, o sea, he querido hacer una magia que realmente, luego bueno, eso ya hablaremos, pero en el libro de rol te cuento un poquito cómo funciona la magia y todo esto, o sea, Ujú. que existen sus reglas y tal, y si tú decides utilizar la magia en el juego de rol, entiendes esas reglas y puedes usarlas como si realmente fueras pues, un mago o lo que sea. Entonces, he querido hacer un mundo que sea como que para ti te vaya a sonar, que haya muchas cosas que te sean familiares, Sí. pero creo que están planteados de una manera diferente. Y eso es un poquito el rollo de Ori. Qué guay. Y bueno, a ver, nos deja un poco con la miel en los labios. Por si puedes contarnos un poquito en qué consiste la magia. Y por La, qué, la ya que lo han magia en mencionado. Eorem, sí, sí, sí. La magia en Eorem al final es una magia elemental. Es decir, existe magia sobre los cinco elementos, en este caso pues, los cuatro clásicos, más el trueno, que sería el quinto. Em, Entonces, ¿qué pasa? La magia funciona desde un punto de vista emocional. Es decir, cada elemento está asociado a una emoción. Ujú. Pues, por ejemplo, el fuego es asociado a la ira, pues el aire a la alegría, el agua a la calma, la tierra a la tristeza y el trueno es pasión. Lo que hace es amplificar las emociones que sientes por los demás elementos. Ujú. Entonces, el tema está aquí, es relativamente sencillo, ¿no? Es decir, tú puedes extraer, o sea, básicamente necesitas extraer energía de uno de los elementos, independientemente del que vayas a usar, y luego usas el otro. Es decir, por ejemplo, si yo extraigo energía del aire, siento alegría. Si uso tierra, entonces esa tierra me da tristeza, ¿no? Entonces, claro, la cuestión es compensar. Es decir, si yo voy a utilizar un elemento que me pone triste, tengo que sacar energía de un elemento que me ponga alegre para compensar digamos, emocionalmente. Entonces, en el Ujú. juego existe algo que es la fatiga emocional, que es en un juego de rol, pues también se explica, que básicamente es un poco ese tema, ¿no? Si sabes equilibrar o no, porque si yo que sé, quiero utilizar el fuego que me va a poner, digamos, con mucha ira, muy enfadado y tal, y saco, yo que sé, energía del fuego Claro. también, pues voy a estar. De hecho, hay momentos en precuelas que tengo escritas que todavía no he sacado, de personajes que están descubriendo esto y les pasa, y están cabreados, insultan a todo el mundo, pero precisamente porque es la influencia del elemento sobre ellos. Entonces, claro, digamos, es la magia base.
Entonces, ¿qué pasa? Que existen distintos grados de la magia. Es Ujú. decir, que esto la magia es cuando usas un elemento suelto, pero tú los elementos los puedes ir combinando. Por ejemplo, si yo uso la magia de tierra y la de fuego a la vez, tengo una magia que es lava. Entonces ahí puedo Vale. utilizar la lava y tal. Y si uso, por ejemplo, la tierra, el fuego y el aire, entonces puedo utilizar cristal. Ujú. El tema es que cuantos más grados vas subiendo hasta llegar Muy al quinto, alquímico. que... ¿Qué? Que suena muy alquímico también, muy de Sí. combinación de elementos Que es y... muy de combinación y realmente en el juego de rol tú puedes también combinar. Es decir, yo quiero aprender esto y combinar. Pues es que en el juego de rol está capado hasta el tercer grado, porque cuarto y quinto grado ya es para un tipo de mago específico, que son los druidas, que son de una zona que es bastante más concreta y son los que cuando dominas los cinco, entonces puedes empezar a influenciar en la vida. Y entonces ya puedes empezar pues, a regenerar tejidos. Por ejemplo, algo que hacen los druidas en primer momento es tirar una semilla y que crezca rápido, ¿no? Ujú. Y tal. Y luego, bueno, obviamente hay personas que ya pueden dominar eso a un nivel muchísimo superior, pero es decir, como ves, todo tiene unas reglas, ¿no? Y entonces no es que yo que sé, hago esto porque sí, sino porque, bueno, Sí, a es un ver, poco la idea. suena muy guay. Y viajando más a la novela en sí, mm, la novela, cómo la planteas? ¿Distintos puntos de vista? ¿Un único punto de vista? No, no, son varios puntos de vista. De hecho, la primera novela son principalmente 3, 4 puntos de vista, porque Ujú. eso más adelante se va de esto, pero creo que como personajes clave son bastantes puntos de vista, 3 puntos de vista. El primero es de una chica que básicamente es un punto de vista más de investigación. De hecho, su trama se centra en, bueno, resolver un misterio y todo esto. Y, bueno, y este es uno de los puntos de vista. Sí. El segundo, dime. No, no, he dicho sí, que sí, que sí, sí. Ah, sí. Entonces el segundo, lo que preguntabas, el segundo de esto es un punto de vista militar, porque bueno, hay un conflicto bélico durante la novela, y entonces es un punto de vista militar, y el tercer punto de vista es un punto de vista más político, aunque al final acaba siendo también un poco más militar. O sea que hay acción, he intentado mezclar personajes con tramas que sean un poco diferentes, que no sea todo militar o todo política o todo tal, porque al final sé que hay gente que o le gusta una cosa, o le gusta la otra, o no sé cuántos, y entonces si haces la novela que vaya en una dirección, pues prefería dividirlo y también No, porque enseña claro, también es distintas mejor. perspectivas, ¿no? Claro, evidentemente también, o sea, centrar una novela en un único aspecto también la hace más unidimensional, mientras que si, a ver, sin que sea un batiburrillo de cosas, está muy guay que haya un poquito de todo. Y, y mola, la verdad es que mola mucho. ¿Tú en tu cabeza, más o menos, tienes planteados cuántos libros saldrían de aquí o Sí, más o menos, más o menos. cómo lo tienes A ver, estructurado? habrá como dos arcos de esto, ¿no? Porque esto sí que lo tengo planteado, sé que tengo muy claro que el primer arco serán unos 5, más o menos. A nivel, sí, yo diría que unos 5, Ujú. 4 o 5 por ahí. Y el segundo arco será más cortito, serán creo que dos o tres, pero más o menos por ahí. O sea, estoy para unos cuantos. También es verdad que mis libros los planteo bastante cortitos, es decir, de 400 páginas o 600 como mucho. O sea, no planteo hacerme un libro de 1300, que a lo mejor sí, porque ya sabes que a mí las cosas se me dan de las manos. Quiero Ya, decir, ya, por eso me río. entonces puede que acabe siendo, pero al principio no debería. Ya. ¿Y cómo funciona? ¿Podrías incidir un poco más en cómo funciona digamos, el equilibrio entre el juego de rol y la simbiosis entre el juego del rol y las novelas? En el marco histórico de cada una de ellas, cómo influye el canon en una y en otra, si hay algo que te puede spoilear otra cosa, o Está cómo trabajas pensado esa para que no. simbiosis. Porque la idea es, ahora empezamos con el juego de rol, que empezaría más o menos en el contexto de la primera novela. Ujú. Y bueno, empezamos así, pero tampoco hay, dentro de lo que es el manual, no vas a tener spoilers grandes, ¿no? Sabes más o menos cuál es el contexto, sabes que el conflicto en el que están metidos. Quizá la novela empiece un poquito antes de ese conflicto, pero básicamente creo que desde el segundo, bueno, tú ya has leído el segundo Sí, capítulo, o sea, tú ya sabes sí, que el ya sé. conflicto está ahí. Claro. O sea, quiero decir,
que ya te lo cuentan pronto, no es nada que te vaya a sorprender, es como lo de Raoden en el Antri, ¿sabes? Que ya la primera en la Ya, frente, ¿no? eso es. Entonces, bueno, pues un poquito es eso, y entonces el tema es que las expansiones del juego de rol vendrían después de las novelas. Ujú. Para que tú te leas la novela, bueno, a ver si quieres, Si obviamente, si quieres, no ya te lo va a eso es. contar el juego de rol, que en el manual pues viene contado un poquito cuál es el conflicto, claro, de una manera mucho más, digamos, más general, más amplia, pero bueno, sí que te lo cuento, que está pasando esto por este motivo, tal, para que no estés perdido. Y un poquito es eso, es decir, ahora, bueno, el siguiente libro gordo, digamos, dentro de este proyecto sería la primera novela. Ujú. Luego, en principio, tendría que venir la segunda. A todo esto va a haber trasfondo, de manera, porque bueno, está el Patreon, ya hablaremos de él, pero en Patreon la idea es que cada semana vaya a haber cositas de trasfondo. Entonces, el trasfondo va a haber y el trasfondo va a servir tanto para las novelas como para el rol, que eso es lo bonito del trasfondo, que al Claro. final es un paraguas que sirve para todo y tanto si, yo qué sé, quieres investigar más porque en la novela, oye, pues hablan de la leyenda de no sé quién, pero yo este no sé quién no lo sé, pues a lo mejor en el trasfondo sí que te lo cuento. Ujú. Porque claro, a veces también en las novelas, claro, si son cosas que considero que no necesitas para la trama, pues a lo No lo mejor lo vas a mencionas, soltar. porque Claro. obviamente la gente del mundo sí que lo sabe, porque viven allí. Entonces no voy a no hacer como que no lo saben porque tú no lo sabes. Entonces, ese es un poco el tema. A veces hay gente que habla de cosas como si fuera supernatural, pero tú a lo mejor no sabes de qué están hablando, pero que tampoco es relevante para ti para ese momento de la trama. El tema es que esas cosas de las que están hablando seguramente vayan a estar en el trasfondo, porque ahí sí, si quieres investigar, va a estar seguro, porque, es decir, las cosas que saben los personajes yo las sé y por lo tanto te las voy a contar a ti en la pata esta del trasfondo, que creo que es Claro. también más Yo, complejo. Al final, no, perdona, iba a decir que es muy difícil a veces lidiar con el cómo, dentro de una novela, cómo dar a conocer el world building y cómo funciona todo y el trasfondo histórico y tal, sin que sea antinatural y sin que sea yo agarrando de los hombros al lector y soltándole mi mierda. O sea, es muy sí, complicado, claro. Evidentemente, no puedes dar información en detrimento de la trama. claro. Entiendo que en una novela la trama es lo principal y todo te debe girar en torno a la trama y a la narración. Entonces, claro, es lo complicado. Como el efecto de este anime, que cuando estás mirando un anime te está volando mucho la narrativa y de repente te ponen un flashback de cuando el personaje era niño, no sé cuántos y Algo tuvo un así. trauma y eso jode que te cagas. Entonces, claro, yo esto es lo que quiero evitar. Quiero decir, yo te voy a soltar la historia y la historia va pues tal y como va, sin muchos de esto. A lo mejor pues tenemos un par de frases de, pues este es, yo qué sé, este está pues de esta, por ejemplo, un inquisidor o no sé cuántos, te voy a contar un poquito de qué va la cosa, ¿no? Que bueno, la Sí, mayoría de la gente ya se huele que pues alguien gracioso no es. Entonces, bueno, pues esto es un poquito el tema, ¿no? A lo mejor te cuentan un poquito, pero si quieres realmente saber la historia que hay detrás de todo esto, cómo se forma, sí, por qué son como son, pues eso lo vas a tener en el trasfondo. ya. Dentro del propio juego de rol, eh, ¿te vas a encontrar con personajes de la novela? Dentro, puedes, realmente. Al final, el tema es el juego de rol está hecho como una carcasa realmente. O sea, no hay dentro de lo que es el manual personajes concretos. A ver, se mencionan los más importantes, pues reyes o lo que sea, pero Eso es. no hay personajes muy concretos. Pero luego, en todo lo que estoy preparando para trasfondo, entonces ahí sí, ahí tienes un montón de personajes y vas a tener fichas de personajes concretos, ¿sabes? Por si luego, yo qué sé, tú quieres meterlos en tu partida o quieres que formen parte de tu trasfondo personal como jugador, porque a lo mejor tú has tenido un rifirrafe con este personaje Ujú. o eres muy amigo de este o lo que sea, porque al final puedes crear los personajes que te dé la gana y tener todas esas herramientas te ayuda pues a meter un personaje que esté más conectado con realmente el mundo, ¿no? Que si quieres hacer un outsider, pues perfectamente puedes hacerlo. O el tío que yo qué sé, es el hijo del panadero y ya está, que Claro. jugamos a eso. Pero que si quieres hacer un personaje que está conectado pues con nobles, ¿no? Por ejemplo, las casas nobles, vas a tener toda la heráldica de todas las casas nobles de todos los países con el... Entonces, claro, tú vas a poder decir, pues mira, yo soy de estos o tal, Ujú. entonces yo soy este tío a lo mejor. Vale, pues entonces vamos a jugar con eso. Pero al final es un poco eso.
según tú, al final, lo que quiero hacer es que quede todo en manos del jugador o del lector o del que sea, ¿no? El que O el pueda máster. decidir cuánto, o del máster, pero que puedan decidir ellos cuánto quieren meterse en la historia o no. Si el que Ya, quiere tener la historia de manera como más simplemente quiero leer, perfecto, y esa experiencia la puedes tener. El que se quiera meter hasta la cocina, pues también tiene esa experiencia. vale, entiendo. Entiendo. Has mencionado antes un poco por encima el tema del Patreon. Si quieres Sí. contar un poquillo cómo es el proyecto y cómo, bueno, cómo la gente aparte, bueno, he dejado, los que estéis viendo esto en YouTube tendréis el enlace abajo en la descripción de la web de Dani. La voy, ahí va, esto se me ha ido. La voy poniendo mientras tanto por aquí y mientras nos vas contando un poquillo lo que es el Patreon. Estoy enseñando la web ahora mismo. Vale. Bueno, pues la web básicamente te centra en el Patreon, porque al final el Patreon es un poco el corazón del proyecto, ¿no? Ujú, Es decir, está el juego de rol, que es como una pata, sí, y el juego de rol pues, se puede pillar por separado, pero básicamente el Patreon para mí es el foco. Es el foco básicamente porque es lo que te comentaba antes, quiero que la sí. gente forme parte del proyecto. Entonces, no es solo que yo escriba y haga mis cosas y las pueda soltar, sino que también el feedback con la gente, el que la gente también pueda formar parte de esto, me pueda decir, oye, pues estaría guay poder ir por aquí o a nivel de trasfondo, oye, ¿por qué no sueltas estas otras cosas de trasfondo Ujú, que creemos que son importantes? Entonces, este tipo de conexión creo que es algo pues, importante para un proyecto de este tipo ujú. y no quiero que sea simplemente algo que hago yo en mi atalaya y luego lo voy soltando, sino que me gustaría esa conexión con la gente. Entonces, un poquito el Patreon, aparte de para apoyar al proyecto, porque este proyecto pues lleva mucho tiempo y mucha Claro, dedicación evidentemente. y obviamente o sea, está bien que apoyen eso, si les interesa el proyecto, claro. Eh, pues aparte de eso, pues es también para generar esa conexión con la gente, porque ya he hecho, por ejemplo, hay un canal de Discord para los Ujú, Patreons eso y es. según el nivel de membresía, pues puedes tener más o menos conexión conmigo y más o menos poder de decisión sobre la historia, ¿no? Entonces, bueno, historia, todo lo que hago, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es un poco eso. Cuento un poquito de también lo que hemos hablado aquí de qué va el proyecto. Y bueno, básicamente hay 3 niveles, que los 2 primeros más o menos son lo mismo, y la diferencia son 2 euros realmente entre nivel y nivel. Pero bueno, la diferencia básicamente es que en uno consigues lo que voy soltando. Yo cada semana voy soltando material en Patreon, básicamente ese Ujú, material de trasfondo del que hablaba. Ahora estoy enfocado dentro de ese trasfondo lo que llamo libros de reino, es decir, me centro en un reino ujú. y de ese reino te desgrano absolutamente todo, la historia, cómo es la gente, en este caso en el que estoy trabajando ahora son pues, las casas nobiliarias, La casa eh, inmobiliaria mola. eso también, seguro que hay. Luego también bestiario y mapas. Mapas va a haber por un tubo. A quien le gusten los mapas, bueno, conmigo va a estar muy contento porque vamos a hacer mapas para flipar, ¿no? Y a varios niveles, ¿no? Mapas de país, mapa de provincia, mapas incluso de ciudades, de cómo son las ciudades, aquí está la carnicería, bueno, lo que quieras, ¿no? Para que cuando tú juegues a tus partidas sepas exactamente lo que estás jugando. Qué guay. Y bueno, básicamente esto es un poquito lo que en Patreon vas a tener, aparte del Discord, como digo. Y bueno, luego también es importante que la grande, para de las dos estas, la que es un poquito más, 2 euritos más, esta incluye todos los libros y contenido que yo haga. Por ejemplo, el libro de rol viene incluido ahí. El Ya. libro, las fichas, todo viene incluido en esa Que se, membresía. se puede coger aparte el libro Se si puede quieres coger y tal, aparte, de hecho pero. tienes un enlace aquí para comprarlo en la tienda, a Ujú. su precio. Te sale más barato pillarlo por Patreon, pero vamos, que si no te interesa el Patreon, dice, mira, yo esto no, nada, pues puedes pillarlo perfectamente por la tienda. También he dado esa opción porque, bueno, entiendo que hay gente que a lo mejor no le interesa y dice, oye, pues solo el rol y ya está. Claro. Y perfectamente lo puede hacer así. Es lo que decía. Al final aquí todo el mundo se tiene que meter en el proyecto al nivel que él quiera. Sí, Entonces el que eso quiere es. una cosa, pues una cosa y el que quiera la otra y tal. Y luego yo también tengo heraldos, pero mis heraldos son diferentes. En este sentido es una membresía No que es son, siempre no para... son heraldos del archivo de las No, tormentas, no son entiendo por. heraldos del archivo, pero en este caso es
gente que quiera aprender conmigo. Es decir, gente que tenga o su propio proyecto o que simplemente pues, esté metido en este tema de que le mola lo que hago y quiere hacer por las cosas que hago yo y quiere que le haga como una mentoría personalizada de, oye, pues yo quiero aprender a escribir o quiero aprender a desarrollar un juego, quiero aprender a ilustrar o lo que sea, pues ahí en ese nivel pues tiene un par de charlas conmigo cada mes Ujú. y además yo pues si quiere aprender, pues le hago el plan de cómo tienes que hacer, le pongo Ya. ejercicios, todo este tipo de cosas. Y está pensado pues básicamente para eso, para gente que quiera pues eso, aprender o que tenga un proyecto y dice, oye, pues me gustaría que me asistieras en mi proyecto para hacer esto también. Y básicamente lo he hecho así porque también es un plan que me ayuda pues a mí a tirar adelante este proyecto de Orem. Y luego en la web están todas las dudas explicadas, bueno, preguntas tal. También en mi web hay el apartado de contacto, hay un formulario, si alguien tiene cualquier tipo de duda me lo puede enviar por ahí. Guay. Y yo le contesto Es que encantadísimo, vamos. suena genial el proyecto. O sea, la verdad es que. Bueno, yo ya lo conocía. A ver, no me puedo hacer el sorprendido. Normalmente cuando viene gente aquí al Te lo presento, pues es genuina pues el desconocimiento del tema. Aquí no. Hemos hablado mucho de estos temas, tú y yo, y le hemos dado. Bueno, pues yo, a ver, al final eres mi primo y Claro. tú me has ido contando, yo te he ido contando a ti mis movidas, las tuyas, pero sí que es verdad que suena muy guay. Una duda que se me quedó colgada, que de esto creo que no sé si hemos llegado a hablar alguna vez, con respecto al juego de rol, también tú sabes que no soy muy ducho en rol, he hecho pinitos, pero nada, muy poco, y siempre nunca he mastereado, siempre he sido víctima. Aunque cuando salga el juego de Archivo de las Tormentas te voy a masterear, o sea, cuando Sí, lo tenga, pues, buenísimo. ahí vas a caer. Tienes planteado, o no va así el proyecto, de tener campañas predefinidas dentro del juego de rol Es o es más probable que salido? hayan cosas de estas, es decir, y seguramente si las hay las soltaré en Patreon. Vale. Porque yo ahora mismo tengo un proyecto, bueno, algo que me gustaría hacer es hacer partidas que serían one shots, de Sí, estos de que, eso bueno, quería preguntarte también, que luego... entonces tengo que hacer 4 para esta primera etapa porque quiero hacerlas con gente, de hecho ya te he comentado que me gustaría que estuvieras en una de ellas Depende de y lo que me soltar. pagues, tampoco... Y eso, y soltarlas también por YouTube y tal. Y entonces seguramente esas partidas que vaya a diseñar, pues todo lo que es la partida y todo eso, pues lo vaya a poner también en Patreon para que pues, la gente también lo pueda Muy jugar y guay. tal. Bueno, tengo que pensarme también bien estas partidas porque no quiero que abarquen demasiada historia dentro de todo lo que sucede en novela y tal, Ujú. pero sí que quiero que estén ambientadas ahí, ¿no? Sí, Y también quiero que tengan cierta relación entre ellas y bueno, en fin. y sobre todo también es interesante lo que me contaste de que porque esto también mucha gente, ya a nuestra edad sobre todo, es más complicado el compromiso de una partida de rol y que se alargue durante meses y tener que quedar todos y que está muy bien, pero campañas muy largas y que al final terminan o muriendo o no todo el mundo está disponible siempre, pero sí que tener la posibilidad de hacer, como dices tú, partidas one shot, que aunque les eches unas horas, pero empiezas y lo acabas, es bastante interesante. Sí, a ver, yo creo que al final también yo lo planteo más como. O sea, realmente este juego tiene muchas influencias y una Ujú, de las influencias es el tema de las campañas de Warhammer, por ejemplo. ujú. Que Warhammer, bueno, por ejemplo, cuando jugaba al del Señor de los Anillos, los escenarios iban por campañas. Es decir, tú tenías un escenario que podías jugarlo suelto o podías jugar varios escenarios Uno conectados, tras de ¿no? otro. Uno detrás de otro. Y un poco la idea con esto es similar a la hora de plantear las partidas. Tú puedes hacer una partida que es simplemente, pues eso, una partida suelta. La vas Ujú. a jugar pues, en 2-3 horas, que es más o menos el tiempo que yo tengo en mente para estas partidas. Pero luego puedes ir conectando partidas de este tipo. Cuando pensaba hacer partidas más largas, yo las planteo más Sí, como temporadas, ¿no? De pues una temporada van a ser 6 partidas. Entonces conecto algo que son como 6 mini partidas de estas one shot que te cuentan una historia más larga. Entonces tú las puedes contar como de manera suelta o tal. Y ujú. esto seguramente vaya soltando más cositas de estas también en Patreon. No está ahora puesto y que la gente tampoco espere que vaya a salir como próximamente, pero sí que A es ver, bastante probable que es un proyecto que está vivo ahora mismo, que sí. no.
evidentemente, y que es ir creciendo junto a él, y también parte del apoyo en Patreon también viene un poco para eso, para poder mantenerlo vivo y poder dedicar, porque al final son muchísimas Que horas y también muchísimo trabajo, muchísimo tiempo. es importante mencionar que, aunque ahora mismo en el Patreon están los enlaces para meterse en el Discord y está, bueno, para los niveles que les toca, pues está el manual de rol Sí. ¿cómo se dice? Las fichas. Lo que no está de momento es el contenido porque empezará a entrar en marzo. O sea, Ujú. el 3 de marzo es cuando empieza el contenido. Y a partir de ahí ya todas las semanas. Pero que ahora mismo estoy construyendo ese contenido, aunque el Patreon está ahí y que eso, que les va a salir más barato pillarse el libro por el Patreon que por el tal, pero que sepan que hasta el 3 de marzo, también lo aviso, no va a haber contenido de este de Va a ser trasfondo. como el pistoletazo de salida, digamos, Sí, como el 3 de el... marzo es cuando ya empieza el gordo. Y a partir de ahí sí que va non-stop. Pero hasta ese punto, pues que sepan que sí que hay contenido, pero que no es. Bueno, eso, que no está exactamente todo. Pues muy guay. Pues la verdad es que, ya, bueno, tú ya lo sabes, que a mí el proyecto me llama mucha atención, me parece súper interesante y estoy deseando jugar esas partidillas. Ya lo veremos, ya lo haremos, ya veremos si podemos... Bueno, tú tienes tu canal de YouTube, las irás Yo subiendo a tu ahí canal de quiero YouTube. subir las que haga con distintos grupos de gente, Eso esos es. primeros one shots, y luego ya no sé si luego haré más one shots de estos o ya intentaré buscar gente para hacer una partida como relativamente larga. Ujú. Cuando digo larga me refiero que sean 6 encadenadas, lo que te decía antes. Eso es. Perfecto. Entonces, bueno, sí, lo vería. Y Muy si bien. hiciera esas partidas, pues sí que la idea sería que esas mismas partidas ponerlas para que otros pudieran jugarlas. Muy guay. Pues nada, si quieres, yo te invito a cuando juguemos la partida de rol, si quieres, la subimos a tu canal y la retransmitimos aquí en directo. Por si la gente quiere echarle un ojillo. Claro, Así encantado. que, bueno, pues nada. En fin, Dani, no sé si te apetece. ¿Se ha quedado algo ahí en el tinterillo que quisieras contar? Pues no sé, yo no sé si la gente tiene dudas, ahora mismo podemos contar un poco y si no, pues yo creo que está todo contado. De todas formas, en la web yo en principio he intentado contarlo todo, así que cualquiera ahí está la información y como siempre, pues si ahora no dices las dudas y las tienes luego, pues las tienen en el apartado este que tengo de contacto de la web, pues ahí me pueden enviar lo que sea. Perfecto. O bueno, pueden contactar contigo por redes sociales también, que las dejaremos en la cajita de la descripción. Así Que por que, cierto, a ver, sí, eso sí que es importante. Voy a hacer un perfil de Instagram especial para para el el juego. proyecto. Y Vale. estará tanto en inglés como en español, estará en ambos idiomas. Cuando lo tengas, mándamelo para ponerlo yo en YouTube, porque por si alguien encuentra este vídeo de aquí a unas semanas, pues que lo tenga disponible. En principio en 1 o 2 semanas debería estar, pero Vale, ahora estoy todavía haciendo el trasvaso de mi perfil, el que tengo ahora, al nuevo, entonces bueno, estamos un poquito. vale. Pues nada, que muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias a ti, Dani, también por pasarte. Nada de Ya sabes nada. que, como te he dicho antes, esta es tu casa y podemos hablar de lo que quieras. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo, próximo directo, próximo lo que sea. Hasta pronto. Chao. Ay, espera. Ah, se me ha ido. Ah, ahora.